Hola y bienvenido a un nuevo episodio en el podcast en español de Nats. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho y que también es algo que ha llegado a Perú y que estoy segura que se va a quedar por mucho tiempo. ¿Alguno de ustedes es familiar con las novelas coreanas o con la música coreana, sí? O de repente con el skincare coreano. Bueno, entre todas esas cosas, el día de hoy vamos a hablar del K-pop. Sí, que para los que no están familiarizados con este término, hace referencia a Korean pop, es decir, la música que viene en este caso desde Corea. Ujú. Ahora, en hace muchos años era inimaginable pensar de que un país tan lejano, que literalmente está al otro lado del mundo, pueda tener tanto impacto cultural, musical, en un país al otro lado del mundo como Perú. Pero ahora es toda una realidad. ¿Sí? Esta ola coreana ha evolucionado durante estos años y eso es algo que me gustaría hablar en el episodio del día de hoy. ¿Alguna vez han escuchado del K-pop? También es popular en sus países. Déjenme su opinión en los comentarios y ahora sí, empecemos con el episodio del día de hoy. Bien, entonces, estábamos hablando de la ola coreana, ¿cierto? Y cómo es que llegó a Perú, un país tan lejano de Corea, y cómo es que la música ahora tiene tanto impacto en muchos jóvenes e incluso ya personas mayores, ¿sí? Que les encanta escuchar este género, yo incluida, ¿sí? Pero algo que debemos tener en cuenta es que el K-pop no llegó a Perú por primera vez por su música, ¿sí? Sino que sus primeros pasos, en este caso de la cultura coreana en Perú, fueron las novelas, en este caso, ¿sí? Los K-dramas, digamos que llegaron primero. Y es que Perú creo que es una sociedad que consume mucho televisión y telenovelas, por lo que era muy usual, en mi caso, llegar a mi casa después del colegio y poder sintonizar mi K-drama favorito del momento que estaba doblado al español y lo pasaban por televisión nacional. Ahora, yo te estoy hablando de los doramas, los primeros que se hicieron famosos mundialmente, como por ejemplo Escalera al Cielo, o por ejemplo también teníamos este dorama de Mi Adorable Samsung, ¿sí? Entonces, gracias, o Boys Over Flowers, ¿sí? Un drama tan icónico. Entonces, gracias a estos doramas, creo de que pudo conocer, se pudo, por así decirlo, tener las primeras impresiones de la cultura coreana y conocerla en lo que se podía ver, ¿no? A través de estas series. Y es donde también a través de estas series se empezaron a notar historias muy emocionales, un paisaje totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro país, una estética también diferente y una música que acompañaba a cada episodio. Ujú. Ahora, todo esto forma parte del plan, en este caso del gobierno de Corea, para poder darse a conocer en profundidad en distintos países del mundo, ¿sí? Y a esto se le denominó Hallyu o la más conocida como Ola Coreana. Muchos años después, ya más o menos por el 2010-2012, creo que fue donde se empezó a dar más fuerte este fenómeno del K-pop y empezaron a llegar grupos muy icónicos como por ejemplo Girls' Generation, Super Junior, EXO, que más o menos debutaron en esos años en Corea y también por la ya más facilidad de acceder al internet, se tenía YouTube y también las computadoras ya eran más usuales en las casas de cada uno, creo que se empezó a seguir
un poco más estos nuevos grupos de idols que estaban debutando. Ahora, todos ustedes recordarán el icónico 2012 y cómo es que la canción de Gangnam Style de PSI fue tendencia, creo, a nivel mundial. Sí, muchas personas no sabían que esta canción era K-pop y mucho menos que venía de Corea del Sur. Creo que a partir de ello es que luego se empezó a tener mucho más interés en lo que venía de este país. Ahora, muchos años después, ya a partir del 2014, 15 y 16, empezaron a debutar grupos icónicos que ahora son estrellas mundiales. Grupos como por ejemplo BTS, Blackpink, Twice, ¿sí? Debutaron y nos dijeron que están aquí para quedarse. También, a pesar de que Corea del Sur es un país al otro lado del mundo en comparación a Perú, creo de que ese fanatismo y ese amor que le brindamos al K-pop pudo llegar a las agencias, en este caso de entretenimiento, y permitió que muchos artistas no solamente vayan a países de Asia, que es lo más cercano, o a Europa o a Estados Unidos, sino también que puedan incluir a países de Latinoamérica, como por ejemplo México, Colombia, Argentina y recientemente Perú, que creo que hicimos historia porque el año pasado vino uno de los grupos más grandes de K-pop actualmente, que son Stray Kids, y yo tuve la oportunidad de asistir y fue, creo, uno de los mejores conciertos que he estado en mi vida, porque toda la música, la escenografía y todo estaba perfectamente sincronizado, incluso se tenían fuegos artificiales que explotaban al ritmo de la música e incluso las luces también estaban sincronizadas con la música, algo que me pareció bastante fascinante y que me permitió también disfrutar al máximo este concierto. Ahora, algo que creo caracteriza mucho a los fans, en mi opinión, tanto en Perú como en Latinoamérica, es esta pasión. ¿Sí? Pasión por los grupos de K-pop a los que sigues, pasión también por la música que escuchas. Por eso es que no era raro que en el mismo concierto uno esté bastante emocionado por la presentación, cantara al ritmo de el concierto, y que también incluso hayan personas que se aprenden las coreografías, ¿sí? Y yo incluida. A mí me gusta mucho distintos grupos de K-pop y cada vez que sacan una nueva canción me encanta aprenderme su coreografía y poder bailar al ritmo de mis artistas favoritos. Ahora, otra cosa muy importante y que creo que es algo característico de cómo se vive el K-pop acá en Perú es la cultura de los fandoms, que muchas veces son muy organizados y que por esto mismo organizan eventos en conmemoración a los cumpleaños, por ejemplo, de los integrantes de los grupos. También es muy usual ver, por ejemplo, cafeterías en donde se está celebrando el cumpleaños de un miembro en específico, ¿sí? Y también, bueno, en Lima específicamente, en los fines de semana es muy usual ver a grupos de dance covers ensayando su coreografía que van a presentar, y también eventos de K-pop, por así decirlo, en donde se escucha la música de los distintos artistas, se baila, se organiza una pequeña feria en la cual todos pueden ir y pueden pasar un momento muy agradable entre amigos. Ahora, creo que el K-pop en general, así como los K-dramas, han tenido una influencia muy grande en Perú. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años era bastante de repente inusual encontrar un restaurante coreano o una tienda que venda skincare coreano, o de repente una tienda que venda álbumes de los artistas de K-pop, ¿sí? Pero ahora eso es algo muy normal
y que incluso hay bastante competencia o bastante oferta. Sí, ahora a donde vayas hay muchas personas que venden comida coreana y también el skincare se ha vuelto tan popular que es por así decirlo, algo que sí o sí uno debe usar en su día a día. Ahora, en ese sentido, creo que el K-pop, así como los K-dramas y en general el Hallyu y la ola coreana, han permitido este interés a no solamente los productos o la música o las novelas que exporta Corea, sino también a su mismo idioma. Hay muchas personas que ahora están mucho más interesadas en poder aprender a hablar este idioma para poder comunicarse con sus artistas favoritos o para incluso estudiar, ¿sí? En este país en un futuro. Entonces es más que todo un puente de conexión entre el país de Corea con nosotros a través de todo lo que describe su cultura, ¿sí? A través de sus canciones, sus novelas e incluso su forma y estilo de vida. También es necesario mencionar que instituciones como la Embajada de Corea o la Agencia Coreana de Cooperación Internacional COICA han permitido que cada vez se fortalezcan más los lazos entre Corea del Sur y de Perú, ya que Corea ahora es un socio muy importante para Perú y también creo que eso se demuestra en cómo se recibe, ¿sí? Acá en Perú todo lo que llega de este país. Ahora, ¿cómo creo yo que el K-pop se perfila de aquí al futuro? Creo de que en el futuro y teniendo un mundo muy globalizado el día de hoy, creo que se va a seguir expandiendo mucho el K-pop. Y se van a tener generaciones mucho más globales y más conectadas. ¿Por qué? Porque ahora gracias al internet y gracias a las redes sociales es muy usual de que estemos, por ejemplo, acá en Perú y que una persona me pueda ver o escuchar desde el otro lado del mundo, ¿sí? No necesariamente salir de tu casa. Eso es algo y una facilidad que nos da el internet. Pero también creo de que esto influye en la forma de pensar de la otra persona. Y a esto me refiero a ser un ciudadano global, porque no solamente te quedas con el aprendizaje que te da tu propia cultura, sino también aprendes de culturas muy diversas que existen en el mundo. Y ahora también algo muy interesante que tiene el K-pop es que le están dando mucha mayor relevancia a Latinoamérica. El mercado del K-pop y las agencias de entretenimiento se han dado cuenta de lo grande que es Latinoamérica y su influencia, y es por eso que han creado grupos globales donde por ejemplo tenemos nombres como Katsai o también tenemos al nuevo grupo de Hype Santos Bravos, ¿sí? Bueno, ambos grupos de Hype, pero también grupos internacionales en donde no solamente se quedan en Corea, sino que buscan ser íconos en todas las partes del mundo. ¿Sí? Y que ahora es más usual ver colaboraciones entre Latinoamérica y Corea, algo que era muy poco probable o poco pensable en años anteriores. ¿Sí? Bien, entonces, como reflexión del episodio del día de hoy, creo que el K-pop, al igual que todo lo que involucra el Hallyu, es decir, la ola coreana, es algo que personalmente ha influenciado mucho en mi vida. Es algo que yo conocí en la secundaria gracias a mis amigas y que cambió totalmente mi vida y que ha formado en cierta parte la persona que soy ahora. Creo que viendo por primera vez los bailes tan sincronizados de los grupos de K-pop me dieron esas ganas de poder bailar a mí también y descubrir una de mis grandes pasiones que tengo ahora, que es el baile. Y también no solo eso, sino que también
a través de los K-dramas, el poder ver distintas historias que son tan distintas a las novelas que estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica, ver de repente distintas formas de cómo expresar cariño o distintas formas incluso de vivir. Creo que es algo que me ha influenciado y que probablemente también está influenciando a muchas personas en el mundo, y por eso es que es tan bien recibido en cada país. Y también algo que le agradezco mucho al K-pop es que, como me fascinaban tanto las canciones y las letras, me permitió el tener esta motivación para poder aprender un nuevo idioma como es el idioma coreano, y que es una habilidad que me da mucha satisfacción y mucha felicidad el poder tener ahora, ya años después, y que me permite conocer y hacer amigos, en este caso coreanos. Entonces, ya para despedirme, quisiera saber cuál es tu experiencia personal con el K-pop. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Eres un muy fan, así como yo? ¿Es también así de intenso en tu país? ¿Cuándo fue que conociste el K-pop? ¿Por qué grupo? ¿O incluso conociste la cultura coreana antes de conocer el K-pop? Bien, déjame por favor tu opinión en los comentarios y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye bye.